Estimados alumnos EAR Chile, en este video estudiaremos el concepto de presión. En la clase anterior vimos fuerza, aquella que se podía representar por un vector, es decir, una fuerza, o sea, una flecha. Vimos ejemplos de fuerzas: fuerza normal, fuerza de roce, fuerza peso, fuerza tensión, fuerza elástica y otras. Y vimos también la ley de Hooke, que corresponde a cuando la fuerza que hay involucrada cuando son cosas elásticas, como un resorte. Y tenía una expresión matemática eso. Ahora diremos qué es lo que es la presión. La presión es una fuerza aplicada sobre un área. Nosotros aplicamos presión prácticamente siempre, y depende de estas dos variables, tanto de la fuerza, de la magnitud de la fuerza, como sobre el área que estamos aplicándola. Por ejemplo, tenemos un bloque, una caja, un paralelepípedo de dimensiones 2 metros de ancho, 3 metros de largo, 3 metros de largo y 1 metro de altura. Y vamos a suponer que su masa es de 1 kilo. Y nos preguntan cuál es la presión que ejerce esta caja si la ponemos la colocamos sobre una superficie en sus distintas caras. Por ejemplo, podemos colocar nuestra caja de manera vertical, así. Así. Entonces, la caja estaría apoyada en la superficie con esa cara, con la cara basal, que tiene dimensiones 1 metro y 2 metros, que serían las dimensiones de ese rectángulo basal. Si recordamos una de las fuerzas de ejemplo, el peso, lamentablemente peso ocupamos la misma letra que presión, no hay que confundir, voy a escribir mejor peso, y su fórmula era masa por gravedad. Gravedad era 9,8, pero redondaremos ese valor a 10 metros partido por segundo al cuadrado. Esto a nosotros nos deben indicar si podemos o no podemos redondear el valor de aceleración de gravedad a 10. Si no nos indican eso, entonces debemos trabajar con el valor real, que era 9,8. Por lo tanto, el peso de esta caja será peso, la masa 1 por la gravedad 10, eso da 10 newton. Newton era la unidad de medida de las fuerzas. Ahora, este peso es una flecha que apunta hacia el centro de la Tierra. Peso. Por lo tanto, en este caso, si ubicamos la caja en esta disposición, la fórmula dice que va a ser fuerza sobre área. En este caso, la fuerza que está actuando
es el peso y el área sobre el cual está actuando el peso es esta. ¿Recuerdan cómo calcular el área de un rectángulo? Área de un rectángulo era largo por ancho, 1 por 2. 1 por 2 es 2 metros cuadrados, unidad de área. Por lo tanto, la presión que está ejerciendo la caja sobre su propia base sería P igual 10 dividido en 2. 10 que newton y 2 que metros cuadrados. Estas son las unidades típicas de la presión. Es una unidad compuesta, newton sobre metro cuadrado, porque así indica la fórmula. Y eso bajo P, bajo el igual, eso da 5 newton sobre metro cuadrado. Ahora, la pregunta es, ¿la caja la puedo poner de otras posiciones distintas? Sería bueno que en este momento calculen la presión de esta caja si la ponemos en otras posiciones. Detenga el video y hágalo. Bueno, espero que hayan hecho este ejercicio. Ahora, hay que tener muy claro eso, que entre más grande sea la fuerza, ejerceremos una mayor presión. Pero si ejercemos una fuerza en un área cada vez más grande, la presión va a ser menor. En matemática eso se dice que la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área de aplicación. Piénsenlo. Ejemplos de cuando aplicamos presión en sólidos. Por ejemplo, cuando cocinamos y cortamos una cebolla, una zanahoria, una fruta, nosotros con el filo del cuchillo estamos ejerciendo una presión. En líquidos es más difícil encontrar ejemplos, pero hay uno que es clásico. Cuando uno va en un automóvil, en la carretera, y de pronto surge la necesidad de cambiar una rueda, se hace necesario llevar una gata hidráulica. No sé si la han visto alguna vez. Con la fuerza de nuestro brazo sobre esta gata, somos capaces de levantar la tonelada que pesa un auto. ¿Cómo es posible que con nuestra poca fuerza podamos levantar un peso tan grande? Eso lo explica el principio de Pascal. Principio de Pascal. Y se aplica en el ejemplo que les estoy mencionando de la gata hidráulica. Y se simboliza así una conexión de un tubo con área menor con otra de área mayor. Si nosotros miráramos por arriba aquí, si miramos por arriba, veríamos un círculo, de modo que esto es cilíndrico. Si miramos por arriba acá, veríamos un círculo pero más grande, así. El principio de Pascal dice que la presión se transmite a través de un fluido. Por lo tanto, si nosotros
aplicamos una fuerza aquí, F1, esa misma fuerza se transmite acá hacia arriba, F2. Y la aplicaremos sobre esta pequeña área porque ese círculo es menor, área 1. En cambio aquí el área es mayor, es un área 2, el área de ese círculo. Y la ley del principio de Pascal se expresa así: fuerza 1 sobre área 1, recuerden que fuerza sobre área es presión, es decir, Pascal nos dice que la presión aquí es igual a fuerza 2 sobre área 2. Es decir, es igual a la presión en el otro émbolo. En matemática esto se llamaba proporción. ¿Recuerdan proporción? Proporciones. Proporciones. Con este principio de Pascal nosotros podemos entender el funcionamiento de la gata hidráulica, porque es también, como dice la palabra, hidráulica, es decir, una conexión mediante un líquido, en donde podemos amplificar nuestra pequeña fuerza, agrandarla mucho, mediante esta sencilla proporción. Ese es un ejemplo de presión en líquidos. En gases tenemos más ejemplos porque los gases son compresibles. Compresible significa que se pueden comprimir, confinar cada vez en menor espacio. En cambio, los líquidos y los sólidos son prácticamente incompresibles. En los gases tenemos la presión atmosférica. Un gran ejemplo, la presión atmosférica. Bueno, esto es, imaginemos aquí nuestro planeta Tierra y lo circunda una nube gaseosa. Nosotros no nos damos cuenta, pero estamos dentro de ella, que es la atmósfera. Atmósfera. Y la atmósfera está constituida por muchos gases invisibles, nosotros no los vemos. Se pueden ver cuando uno los mira desde lejos. Tiene principalmente nitrógeno, oxígeno, partículas, otros gases en menos proporción, etcétera, etcétera. Es decir, es una mezcla de gases, esto donde nosotros nos desenvolvemos. Ahora, estos gases son cosas reales, es decir, tienen masa. Estos gases que flotan sobre nuestro planeta y por lo tanto están afectados por la gravedad del planeta también. Es decir, tienen peso. Peso que los empuja o los mantiene atrapados en nuestro planeta. Ahora, imaginen una persona que está aquí. Esa persona está resistiendo todo ese peso que está sobre ella. Todo ese peso de gas, lo mismo una persona que está por acá, sobre sí tiene un peso bastante grande debido a estos gases atmosféricos. Sin embargo, nuestro cuerpo ha evolucionado para vivir con esta presión sin darnos cuenta. Estamos adaptados a resistir
este peso que tenemos sobre nosotros de gases y no nos damos cuenta. Eso es la presión atmosférica, es algo de la naturaleza y que no nos afecta para nada. Al contrario, nuestro organismo la necesita para funcionar porque estamos adaptados para ello. Si pensamos en un cerro y un valle, ¿cuál de estas dos personas, la persona A o la persona B, cuál de estas personas soporta mayor presión atmosférica o menor presión atmosférica? Detenga el video. Bueno, observamos que la persona que está en el valle tiene sobre sí una mayor columna de gases, de aire, que la de arriba. Por lo tanto, deberíamos pensar que esta persona de aquí soporta mayor presión. El peso de esto sobre el área de la persona. Presión, fuerza sobre área. También hay otro ejemplo de la naturaleza que es la presión sanguínea. Presión sanguínea. Para que la sangre pueda circular por el cuerpo, es necesario que el corazón la bombee. Este tema es un poquito complicado. Voy a dibujar aquí una persona que está feliz. Ahí. Bueno, internamente el corazón cumple las funciones de una bomba para que la sangre pueda circular por nuestros órganos, en fin, por nuestras células y llegue a todas partes. Es decir, el corazón aplica una fuerza sobre el área que corresponde al de las venas, al de los capilares, en fin, al de los vasos sanguíneos. Esa presión tiene dos rangos, uno alto y uno bajo. Ese valor se corresponde con la presión atmosférica de fuera. Por lo que les comentaba yo que nuestro cuerpo ha evolucionado de manera tal de que la presión sanguínea se ajuste con la presión externa. No puede ser una presión demasiado alta, ya nos sentimos mal, y una presión demasiado baja. Hay rangos dentro de lo normal. En nuestra época, la presión alta es un tema de salud pública. Es muy delicado el tema de la presión sanguínea. Es decir, internamente también funcionamos gracias a este concepto. En líquidos también podemos tener otro ejemplo. Esto que estoy hablando deben ustedes memorizarlo y profundizarlo. Yo estoy hablando de ejemplos, pero esto no crean que es solo una conversación. Ustedes deben tomar apuntes. Yo les he dejado material anexo para que lo complementen. Cada uno de estos ejemplos son importantes, hay que entenderlos muy bien. El ejemplo en líquidos está el principio de Arquímedes. Que corresponde a una pregunta muy sencilla. ¿Por qué flotan los cuerpos? ¿Por qué flotan
los cuerpos. Los cuerpos. Imaginemos un vaso con un líquido y nosotros echamos un objeto. Algunos quedan flotando y otros se hunden. ¿Por qué es eso? Bueno, aquí debemos pensar que el peso del cuerpo se contrapone a una fuerza contraria que empuja el cuerpo hacia arriba. Todos los líquidos ejercen una fuerza contraria. Cuando nosotros jugamos en una piscina, en fin, y hundimos una pelota llena de aire, nos cuesta trabajo hundirla y la soltamos de pronto, y han observado que esa pelota sola sale hacia arriba y nos divierte mucho eso. Pero ¿por qué sucede? Porque el líquido ejerce una fuerza contraria al peso llamada empuje. Empuje. Un cuerpo diremos que se hundirá si tiene mayor densidad que el líquido. Densidad del cuerpo mayor que densidad del líquido. Pero ahora estamos hablando de densidad. ¿Qué es lo que es densidad? Tenemos una fórmula para densidad. Algunas personas le colocan a densidad ρ, esta letra griega, otros ponen solo una D mayúscula. Da lo mismo. Lo importante es saber que densidad es masa partido por volumen. Un objeto que tiene mayor masa en menor volumen se dice que es más denso que otro que ocupa con poca masa, ocupa mucho volumen. Ese sería menos denso. Recuerden, un objeto se hunde si su densidad es mayor que la del fluido, la del líquido, y flota si la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido en donde está. La pregunta es qué sucede si la densidad del líquido es mayor que la densidad del cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo interesante. Cuando mezclamos aceite con agua, ¿quién queda en la superficie y quién queda abajo? ¿Y por qué? Detenga el video, responda a esta pregunta. Bueno, uno de los primeros trabajos para determinar la presión atmosférica lo hizo Mercalli. Mercalli tomó una cubeta con mercurio. Esto no lo hagan, el mercurio es demasiado tóxico, es muy tóxico. Y puso una pipeta que es un tubo de vidrio vacío y la sumergió. Y el mercurio subió a través de esa pipeta. ¿Cuánto? Subió 760 milímetros. Y él dijo, ¿por qué subió ese mercurio? Debido a la presión hacia abajo que tenemos del aire, que presiona hacia abajo y eso hace que el mercurio suba por este tubo. Y él dijo, entonces, esa es la presión que ejerce la atmósfera. Y le llamaron 760 milímetros de mercurio por el experimento de Mercalli. Ahora, el experimento de Mercalli, 760 milímetros de mercurio, también se le llama una atmósfera. Pero una atmósfera también es lo mismo que
101.325 pascales. Y un pascal es lo mismo que un newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado son las unidades de presión. Es decir, no solo hay una unidad de presión, hay varias. Un equipo para medir presión puede ser un manómetro. Ahora, finalizamos nuestra clase con el último concepto que quería mencionarles, que es la presión hidrostática. Presión hidrostática. Y podemos escribirla como una fórmula. Presión igual a P sub 0 más ρ por G por H. Apunten en sus cuadernos esta expresión. P sub 0 corresponde a la presión atmosférica. Presión atmosférica, que ya sabemos su valor gracias al experimento de Mercalli. Son 760 milímetros de mercurio o 101.325 pascales. Rho es la densidad, que ya lo vimos. G es la aceleración de gravedad, que también ya la vimos, 9,8. Y H es la altura. Bueno, he dejado unos ejemplos en el material complementario. Hagan su trabajo semanal y vean los videos. Sobre todos estos temas hay que profundizar lo que más se pueda.